Bienvenidas a Libre y Completa Podcast, un espacio de transformación, donde pasarás de una vida de estancamiento a una llena de propósito, restauración y libertad. Es hora de activarte y desafiarte, pues fuiste llamada a impactar, conquistar y a dar pasos de fe. Vuélvete una mujer feliz, segura, indetenible y determinada. Así que si estás lista, trae tu bebida favorita y comencemos. ¿Te ha pasado que has leído algún versículo bíblico por algunas veces y lo entiendes, pero realmente no te detienes a analizarlo? Bueno, esto realmente me pasó la semana pasada. Mateo 10:8 lo he leído muchísimas veces, pero algo esta vez me llamó la atención y te lo voy a leer para que puedas ver realmente lo que yo vi. En este versículo Jesús dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mira que yo me quedé aquí. Leí, sanad enfermos y limpiar leprosos. Esto parece algo como repetitivo, porque la lepra era una enfermedad. Entonces, ¿por qué Jesús no incluyó simplemente a los leprosos entre los enfermos? Porque hizo una diferencia entre sanar a una persona enferma y limpiar a una persona leprosa. Cada expresión en la Biblia está ahí por una razón. Entonces, al volver a releerlo, sanar enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, Jesús estaba mostrando que su autoridad alcanzaba todas las dimensiones o áreas de la necesidad humana. Tenía autoridad sobre la enfermedad, tenía autoridad sobre la impureza y tenía autoridad sobre la muerte, y además tenía autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. Pero hoy quiero que nos detengamos especialmente en estas dos palabras, sanar y limpiar. ¿Por qué? Porque no significan exactamente lo mismo. Una enfermedad afecta al cuerpo, pero la impureza representada por la lepra iba mucho más allá del cuerpo. En los tiempos bíblicos, el leproso no era considerado solamente una persona enferma. Este era declarado impuro. En Levítico 13, 45 y 46 dice que debía llevar sus vestidos rasgados, o sea, los leprosos tenían que cubrirse el rostro y gritar, impuro, impuro. Además, debían vivir solos y permanecer fuera del campamento. Ahora imagínate lo que significaba eso. No solo sufría una enfermedad física, también quedaba separado de su familia, de su comunidad y de la vida religiosa del pueblo. Así que no podía acercarse libremente a los demás, no podía abrazar a sus hijos, no podía entrar como antes al lugar de adoración o al templo, no podía mezclarse entre la multitud sin anunciar primero su condición. Antes de que alguien supiera su nombre, escuchaba su declaración: soy impuro. Quizás el dolor más profundo del leproso no estaba solamente en su piel. Quizás estaba en vivir cada día sintiendo que nadie quería acercarse, que nadie quería tocarlo, que su condición había terminado definiendo su identidad. Para los demás, este leproso ya no era un padre o un hijo, un hermano o un amigo. Era el leproso, era el impuro. Y por eso, cuando Jesús habló de los leprosos, no utilizó solamente la palabra sanar, dijo: limpiad leprosos. Y aquí es donde está como esa diferencia, porque el leproso necesitaba más que la recuperación de su cuerpo. Necesitaba ser declarado limpio, necesitaba poder regresar, necesitaba ser restaurado, necesitaba recuperar la comunión que había perdido. Y aquí comenzamos a ver una imagen espiritual muy profunda, porque la enfermedad física nos muestra algo que afecta al cuerpo, pero la lepra, con toda la impureza y la separación que producía, puede ayudarnos a comprender lo que el pecado hace en el alma. Una enfermedad puede causarnos simplemente un dolor físico, pero el pecado también produce culpa, vergüenza, temor, esclavitud y separación. El pecado rara vez nos muestra desde el principio hasta dónde quiere llevarnos, y por eso es sutil y nos engaña. Se presenta como algo pequeño, como algo manejable, como algo que podemos controlar. Pero cuando no lo reconocemos, lo confesamos o lo llevamos delante de Dios, este comienza a extenderse y también puede producir insensibilidad. Una de las consecuencias asociadas con la enfermedad que hoy conocemos como lepra es la pérdida de sensibilidad en ciertas partes del cuerpo. La persona puede herirse y no sentir inmediatamente el dolor. Espiritualmente puede suceder algo parecido. Cuando resistimos repetidamente la voz de Dios, la conciencia
puede comenzar a endurecerse. Lo que antes nos entristecía deja de perturbarnos. Lo que antes nos llevaba al arrepentimiento empieza a parecernos normal. Nos dice que la vergüenza aleja de Dios, cuando en realidad es precisamente en su presencia donde podemos encontrar limpieza y restauración. Y entonces aparece Jesús. Y esto es lo más hermoso, porque mira que Jesús aparece en el lugar donde nadie quería estar, en el lugar donde todos huían, en el lugar donde se encontraba un leproso. En Mateo 8 encontramos que este leproso se acerca a Jesús y se postra diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Mira que Jesús no corrió, Jesús se quedó. Observa sus palabras diciendo: puedes limpiarme. Aquel hombre sabía que no solo necesitaba que su piel fuera restaurada, él sabía que necesitaba que su condición de impureza terminara, necesitaba recuperar su vida, necesitaba volver a acercarse, necesitaba dejar de anunciarse como impuro. Mateo 8:3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Detengámonos un momento en esa escena. Jesús extendió la mano y lo tocó. Quizás hacía muchísimo tiempo que nadie lo tocaba. Tal vez las personas se apartaban al verlo. Tal vez cuando caminaba, los demás cambiaban de dirección. Pero Jesús no se alejó. Jesús se acercó. Y antes de que aquel hombre pudiera disfrutar plenamente de su restauración, sintió la mano de Jesús sobre él. Jesús pudo haberlo sanado con una palabra y desde la distancia, pero decidió tocarlo. Porque el leproso no solo necesitaba un milagro en su cuerpo, también necesitaba experimentar que no había sido olvidado, necesitaba saber que su impureza no hacía que Jesús huyera. Y aquí es donde sucede algo maravilloso. Según las normas rituales, tocar a una persona impura hacía que la otra persona quedara ceremonialmente impura también. Pero cuando Jesús toca al leproso, la impureza del hombre no contamina a Jesús. Sucede lo contrario. La pureza de Jesús vence la impureza del leproso. La enfermedad no domina a Jesús. La oscuridad no vence a la luz. La contaminación no puede permanecer ante la santidad de Jesús. Todos veían a un hombre intocable. Jesús veía a una persona que podía ser restaurada. Todos escuchaban impuro y Jesús declaró: sé limpio. Y quizás eso es lo que alguien necesita recordar hoy. Puede que otras personas te hayan definido por tu peor momento. Puede que alguien todavía te llame por el nombre de aquello que hiciste. Puede que incluso tú continúes identificándote con tu culpa, tu pasado o tu caída. Pero Jesús no te llama por el nombre de tu pecado. Él se acerca para restaurarte. Y aunque creemos que Dios puede sanar físicamente, también reconocemos que la sanación física no es el único milagro que una persona necesita, porque alguien puede tener un cuerpo sano y aún así llevar una alma herida. Puede sonreír y sentirse contaminado por dentro. Puede parecer fuerte y estar cargando una culpa que nadie conoce. Puede participar en muchas actividades y sin embargo sentirse lejos de Dios. Quizás tú estás escuchando esto y no necesitas que Jesús sane hoy una enfermedad visible. Quizás lo que necesitas es permitirle entrar en ese lugar interior que has estado tratando de esconder, esa culpa, ese pecado no confesado, esa vergüenza, esa herida que terminó contaminando la manera en que te miras, ese pasado que todavía utilizas para definirte. Escucha nuevamente las palabras de aquel leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y escucha la respuesta de Jesús: quiero, sé limpio. Jesús no rechaza a quien se acerca con un corazón arrepentido. Juan 6:37 dice: al que a mí viene, no le echo fuera. No tienes que limpiarte primero para poder acercarte a Él. El leproso no llegó limpio delante de Jesús. Llegó precisamente porque necesitaba ser limpiado. Tú tampoco tienes que arreglar tu vida completamente antes de venir a Jesús. Vienes tal como estás, pero no para permanecer como estás. Vienes para ser perdonado, limpiado y ser transformado. Vienes para recuperar la comunión con Dios. Quizás las personas se alejaron de ti, pero Jesús se acerca. Quizás otros solo ven tu pasado, pero Jesús ve aquello que su gracia puede hacer en tu vida. Quizás has vivido diciendo dentro de ti: impuro, indigno, demasiado lejos, ya no hay esperanza para mí. Pero la voz de Jesús sigue siendo más poderosa que todas las voces de condenación. Él todavía dice: quiero, sé limpio. Quizás nunca has conocido personalmente a alguien que padezca de lepra, pero todos conocemos lo que es sentir que algo dentro de nosotros necesita ser limpiado.
Todos hemos fallado, todos hemos conocido la culpa, todos hemos tenido pensamientos, palabras o acciones que quisiéramos borrar. Todos necesitamos la gracia de Dios y esa es la buena noticia del Evangelio. Jesús no vino solamente para devolverle la vista a un ciego. No vino solamente para hacer caminar a un paralítico. No vino solamente para abrir los oídos del sordo. Jesús vino para realizar un milagro todavía más profundo. Tomar un corazón contaminado por el pecado y hacerlo limpio. Restaurar la relación entre Dios y el ser humano. Dar una identidad nueva a quien estaba definido por su pecado. Llamar hijo a quien un día estuvo lejos. Y ahora puedo entender mejor por qué Jesús dijo: sanad enfermos y limpiad leprosos. Aquí prácticamente Jesús nos está diciendo: yo me preocupo por tu cuerpo, pero también me preocupo por tu alma. Él no solo ve lo que duele por fuera, Él ve lo que está roto por dentro. No hay área de nuestra vida que quede fuera de su autoridad y de su poder. Así que el milagro más grande que una persona puede tener cuando se acerca a Dios es escuchar: has sido perdonado, lavado, restaurado, eres mío. Y todo esto es posible por Jesús, por su cruz, por su sangre y por su resurrección. Si este episodio fue de inspiración y bendición para tu vida, te animo a que lo compartas, dejes un review en Apple Podcast y estemos en contacto a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook como @CaroAgostini. Allí encontrarás contenido de mucho valor y podrás agendar tu sesión personalizada de coaching conmigo para que trabajemos en tu corazón, vida y propósito. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Libre y Completa Podcast. Bye bye.